Hola a todos y a todas. En primer lugar, daros la bienvenida a esta mesa denominada Otras miradas alrededor de la pedagogía prenatal. Bueno, esta mesa que tiene lugar dentro del marco del Congreso, este primer Congreso Internacional en Pedagogía Prenatal, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Red Iberoamericana en Pedagogía y la Asociación Española en Pedagogía Prenatal. Y bueno, pues es para mí un honor estar presentando y moderando esta mesa. Mi nombre es Bianca Serrano, soy profesora e investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja, en el Departamento de Familia, Sociedad y Educación. Y como os digo, es un lujo poder estar en este espacio académico hoy en torno a compartir otras miradas acerca de este periodo de la vida que estamos considerando y que desde muchas disciplinas se viene considerando crucial, importantísimo en el desarrollo humano y que ahora la pedagogía se está haciendo eco de ello y que es en torno a la etapa prenatal. Así que, bueno, para comenzar, daros la bienvenida, por supuesto, agradeceros que estéis viendo esta mesa y este espacio. Y os voy a presentar a las personas que nos van a acompañar hoy como participantes en la mesa y que estoy segura que van a enriquecer muchísimo el debate y las reflexiones en torno a la pedagogía prenatal. Contamos con la presencia de la profesora docente investigadora Begoña Mora Jaureguialde, profesora de la Universidad de Huelva, junto con la profesora investigadora María de los Ángeles Triviño García, igualmente profesora de la Universidad de Huelva. Ellas dos nos darán una perspectiva acerca de la historia y un recorrido echando la vista atrás sobre los primeros vestigios en pedagogía y en educación prenatal. Luego participará Paca Muñoz Serrano. Ella es doula y psicóloga. Bueno, nos explicará y con ella podemos abordar más la figura de la doula y cómo trabajan en el acompañamiento de mujeres durante el embarazo, el parto y la etapa prenatal. También nos acompaña hoy Ana Isabel Bejarano Vicario. Ella es matrona hospitalaria, trabaja en el hospital de la Fundación Alcorcón. Y bueno, pues Ana Isabel nos va a hablar de la labor de la matrona en una institución pública y cómo acompañan también y acogen a la mujer antes del parto. Y por último, contamos con Violeta Esteban Pons. Violeta es psicóloga, es fundadora y directora de Pons Psicología. Violeta nos estará hablando acerca del apoyo afectivo a la mamá gestante para la salud emocional y creación de identidad del futuro bebé. Así que bueno, estas van a ser las aportaciones, las miradas que vamos a tener durante esta hora y media que aproximadamente vamos a compartir juntos y juntas. Y bueno, pues yo entonces ahora me retiro y doy paso en primer lugar a Begoña Mora y a María de los Ángeles Triviño, que nos van a hablar acerca de esta perspectiva histórica de la pedagogía prenatal. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, pues gracias. Antes de comenzar, en nombre de mi compañera y en el mío propio, quisiera agradecer a la organización del Congreso la invitación a participar en esta mesa, donde a la vista de la formación de las ponentes, yo creo que estamos más que convencidas de que será un clima de entendimiento mutuo y se creará una colaboración, sin lugar a dudas, hacia el futuro. Tal y como podemos leer en la página de inicio de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal, la pedagogía prenatal podemos considerarla como una disciplina emergente en el campo de las ciencias de la educación y en su ámbito de investigación, de formación, de estudio, etcétera, siempre vinculado a la etapa prenatal. Quizá la dificultad estriba en determinar cuándo comienza la etapa prenatal, es decir, dónde debemos empezar a formar, ¿no? A quién se debe formar y de qué manera. Bueno, pues a través de esta ponencia compartida desde el ámbito de la pedagogía y con la mirada puesta en las facultades de educación, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena a través de un breve recorrido por la ubicación epistemológica y filosófico-pedagógica del término,
para posteriormente pasar a comentar la situación actual y cómo vemos nosotras el futuro, abordando unas posibles líneas de actuación de cara a paliar las carencias educativas detectadas en la sociedad del momento que vivimos. Desde que el mundo existe, tal y como lo conocemos ahora mismo, yo creo que en cada una de las sociedades se ha tratado de educar a sus miembros siguiendo unos principios morales y éticos consensuados en cada cultura. En las sociedades más arcaicas, la familia se dividía en hombres con sus tareas y en mujeres con las suyas, ¿no? De forma que el hombre siempre, desde que desarrollaba la fuerza suficiente, pues ya iba a realizar las funciones típicas del hombre, es decir, cazar, buscar el alimento, proteger a la manada, a su familia, ¿no? En definitiva. Por contra, la mujer pues permanecía en el hogar, teniendo hijos, cuidando de ellos y ocupándose de los quehaceres domésticos y del bienestar físico, psíquico y emocional de los miembros de la familia. Esta distribución por género se ha perpetuado durante siglos y en prácticamente todas las culturas. Seguramente, si lo vemos desde fuera, no caemos en la cuenta de que, aun en esas circunstancias, la educación y el aprendizaje se estaban produciendo de manera natural. No era una enseñanza arreglada, no se hacía en escuelas, porque los sistemas nacionales de educación, tal y como los conocemos ahora mismo, seguramente a muchos les sonará que no surge hasta que no aparece el concepto de infancia en el siglo XVIII. Como no existía el concepto de infancia en sí, pues no había centros formativos para niños, no había pediatras, no había psicólogos infantiles, no sé, este mundo que tenemos ahora mismo creado pues no existía. El niño hasta ese momento era un adulto en formación y con el paso de los años pues sería un hombre de bien o una mujer de bien. Sin embargo, volviendo al hilo de lo que les contaba, en las sociedades primitivas sí que se estaba produciendo un aprendizaje de roles femenino y masculino, desde donde los pequeños interiorizaban el modelamiento por modelamiento, observando el comportamiento de los adultos. De esta manera tan elemental y tan útil al mismo tiempo, las generaciones fueron incorporando los saberes necesarios para la perpetuación de la especie. Y así fue hasta que se inicia la gestación de las escuelas actuales y de los maestros. No hay una fecha consensuada a nivel general, pero sí que podemos decir que ya desde la Grecia antigua se crean entornos de aprendizaje donde transmitir conocimiento, aunque los hijos, el cuidado de los hijos, no era un tema importante. Y no lo fue hasta controlar la mortalidad infantil, ¿no? Que como decimos, pues no coincide, sino hasta la creación de las nuevas sociedades y de la aparición del concepto de infancia y los estados modernos. Pues en ese momento es cuando algunos de los pedagogos en diferentes países retoman ideas ya planteadas en la Edad Media. A este punto queremos hablar de ideas extraídas, por ejemplo, del manual del Libro de la Buena Educación y Enseñanza de los Nobles, de Pedro López de Montoya, donde en 1595 ponen sobre aviso a los padres sobre aquellas cuestiones relevantes para la crianza adecuada de los hijos. Medio siglo antes, ya Erasmo de Róterdam había escrito los Coloquios Familiares o su Tratado de la Educación, donde se centraba en la educación de los niños, incidiendo en la importancia educativa de la madre, ya que sería quien se debería encargar de ello, ¿no? Aunque podamos no estar muy de acuerdo con lo que se planteaba en el momento, en sus obras se hablaba de una mujer hacendosa, considerando así a la esposa y a la madre que debía tener una fuerte personalidad en lo espiritual y en lo moral, para lo cual era necesario haber tenido una adecuada formación intelectual previa. Ahí ya está incidiendo en lo que entendemos por pedagogía prenatal. Por su parte, Juan Luis Vives, en 1523, publica Su pedagogía pueril o La instrucción de la mujer cristiana. Este gran pedagogo se apoyó en los principios de la psicología de la educación y pretendía con estas obras transmitir la importancia de la educación desde el cuidado del aprendiz en su conjunto. Para ello, el maestro debía ser buena persona, además de atesorar conocimiento, y apoyaba la tesis de la formación del interior y del exterior para mantenerse sano. Si dejamos atrás el periodo de la Edad Media, debemos tener presente que las teorías sobre cómo crecen los niños, se desarrollan y aprenden, conforman decisivamente la práctica educativa y de crianza de los niños en cualquier época histórica. Por ejemplo, Comenio, que fue un gran teólogo, filósofo y pedagogo checo, rechazó los protocolos educativos anteriores y sentó las bases de la educación moderna, basando toda su obra en la idea de que la educación tenía un papel fundamental en el desarrollo del hombre. En 1657 redactó su obra más importante, la Didáctica Magna, donde apunta que convenía prepararse pronto para lo que él denominaba las acciones de la vida.
Es decir, él tenía el firme convencimiento de que la vida nos iba a plantear una serie de dificultades o de incertidumbres para las cuales teníamos que estar preparados, de manera que a nivel pedagógico informaba a los padres sobre cómo cuidar a sus hijos desde el mismo seno materno, al objeto de nacer con un cuerpo, una mente y unos sentidos sanos. Además, planteaba la primera clase donde se instruía en todo lo necesario para asegurar el inicio del proceso, es decir, cómo se debía contraer un matrimonio prudente, honrado, piadoso. En la segunda obra abordaba la importancia de que los padres debían atender a su propia salud y a su propia fortaleza, porque así darían una mejor naturaleza y una mejor crianza a sus descendientes. Ya en la última de las clases, en la tercera, se ocupaba de las precauciones a tomar durante la gestación, cuidando todo lo relacionado con el bienestar de la salud y de las costumbres. Incluso se atreve a describir y a describir en un librito pequeño lo que él denominó las advertencias a los padres y a las madres para que no ignoraran sus obligaciones, con el fin de señalar todo lo necesario para poner en práctica con las indicaciones incluso que se debían llevar a cabo, ¿no? Fíjense que estamos hablando de un momento histórico donde no había agua potable, no había electricidad, los animales convivían con personas, el nivel de mortalidad infantil era elevadísimo. Entonces, mantener a los hijos con vida era quizá la primera preocupación que debía tener una pareja. Y eso dependía de si se sabía actuar o no de manera correcta en cada uno de los momentos que iban a tener, ¿no? Un siglo después, Rousseau, filósofo y pedagogo suizo, da un paso atrás un poco en esto de la pedagogía prenatal e indica que la educación del hombre empieza al nacer. Ya nos está quitando parte, ¿no?, de ese momento formativo. Aunque en sus tesis en realidad encontramos contradicciones porque nos habla de que la educación doméstica dentro de la familia es la mejor para el niño y presenta a la madre como una nodriza y como un primer preceptor, mientras que al padre lo presenta como el verdadero y mejor preceptor en tanto en cuanto debe devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha aportado. Es decir, debe engendrar, debe nutrir y debe educar a hombres sociables. Y a su vez considera a las niñas que deben estar educadas de forma diferente dentro de sus hogares con las madres para que sus madres les enseñen cómo educar a sus futuros hijos. Entonces un poco ahí nos da una situación un poco extraña. Rousseau plantea algunas preguntas al respecto de la educación de las mujeres. Nos dice que cómo educarán a sus hijos, cómo discernirán lo que es conveniente de lo inconveniente o cómo serán capaces de reconocer virtudes si ellas mismas no las conocen. De manera que vuelve a incidir, ¿no?, a poner el acento en qué tipo de educación deben tener las mujeres para poder ser buenas madres en el futuro. Ya en el siglo XIX, Pestalozzi también, pedagogo suizo, publica justo en 1801, recién iniciado el siglo, Cómo Gertrudis educa a sus hijos y el libro de las madres. Ahí pone énfasis en que las madres son el mejor recurso y aliado para educar a los hijos. Las madres responsables están capacitadas para convertirse en la fuerza propulsora que mayor importancia e influencia puede tener en el desarrollo de sus hijos, aunque para conseguirlo dice que las madres tienen que presentar una serie de aptitudes que él considera que es el amor encauzado mediante la reflexión, la aceptación de su deber y de la responsabilidad y la abnegación personal. Habla de que los niños deben ser educados desde la cuna e incide en los primeros rasgos fundamentales del desarrollo de la personalidad surgen en la relación que se establece entre madre e hijo. Literalmente nos dice que los primeros gérmenes del amor y de la gratitud, de la confianza y de la obediencia han sido solo un simple resultado del concurso de sentimientos instintivos entre madre e hijo. Por lo tanto, volvemos a encontrar una contradicción entre lo que exponen abiertamente y luego lo que transmiten a través de sus discursos. Froebel, que es un pedagogo alemán, también coetáneo de Pestalozzi, define a la mujer como una figura capital en la educación de la infancia y explica que la mujer, además de ternura, dulzura, voz melódica, instinto maternal, necesita completar sus cualidades innatas con formación de naturaleza humana, filosófica y psicológica para transformar su método maternal en un método científico. De nuevo aparece el concepto de educación prenatal. Lo que pasa es que en este caso, pues quizá un poco más claramente, ¿no? Desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente finales del siglo XX, con el cambio de las estructuras sociales
Y con el asentamiento de los sistemas educativos nacionales, la idea de la educación se plantea desde la institución escolar. Es decir, perdemos en ese momento la perspectiva de la formación previa al nacimiento, perdemos la concepción de la pedagogía prenatal. Es entonces, a finales del siglo XX, cuando de nuevo se vuelve a sentir la necesidad de retomar esos orígenes y de plantear la educación tanto de hombres como de mujeres antes incluso de la propia concepción para estar preparados llegados el momento. Como hemos expuesto, con el paso del tiempo y los avances de las teorías pedagógicas, se modifican las prácticas educativas y de crianza. Por eso es tan importante en este momento mirar hacia adelante y ver qué mejoras debemos incorporar a nuestra formación con los conocimientos que ya tenemos. Ahora sabemos que la madre, con sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de vivir, sus estados interiores, puede intencionalmente educar al niño antes de su nacimiento. Con esta frase del artículo Hacia una pedagogía prenatal, una propuesta educativa de Hurtado, Cuadrado y Herrán del 2014, le cedo mi palabra a mi compañera doctora María Ángeles Triviño para que continúe con nuestra aportación desde el mundo de la educación. Gracias. Bien, muchas gracias, Begoña. Bueno, pues una vez que mi compañera Begoña nos ha acompañado en este recorrido histórico, me gustaría, pues desde esta línea, en primer lugar, decir qué entendemos por pedagogía prenatal. Coincidimos con Herrán cuando la define como un espacio abierto, un espacio en el que confluyen varias disciplinas, las ciencias médicas, las ciencias de la salud, las ciencias jurídicas, las ciencias biológicas, por supuesto, y las ciencias pedagógicas también. Fíjense que si el objeto de estudio de la pedagogía es la educación, el objeto de estudio de la pedagogía prenatal es la educación prenatal. ¿Y qué entendemos por educación prenatal? Bueno, pues después de todo lo que hemos visto en este recorrido histórico, después de todo lo que hemos investigado y hemos leído acerca del tema, podemos decir que la educación prenatal es el conjunto de conocimientos y actuaciones que tienen que transmitirse para que sean incorporadas por aquellos padres y aquellas madres, futuros padres y madres, con el fin de crear las condiciones más óptimas posibles para la concepción de un niño o de una niña y para su desarrollo. La educación prenatal incluye la planificación de la reproducción, incluye el embarazo, incluye el nacimiento, incluye una crianza saludable y, como ya he comentado, pues son varias las disciplinas que intervienen en estos aspectos y todas son necesarias. Nosotros, desde un planteamiento integral, consideramos que la educación prenatal debe empezar a promover ese óptimo desarrollo del bebé desde etapas muy anteriores a la concepción. Y todo ello para promover en todo momento el mejor desarrollo del niño o de la niña. Se entiende que el desarrollo humano no depende solo de su carga genética, esto es algo ya superado. Y también se entiende que no solo depende del ambiente en el que se vive. Es muy importante la forma en la que se vive y la forma en la que se aprende. Y precisamente esa capacidad de aprendizaje que tenemos el ser humano es la que nos permite plantear el objetivo de la pedagogía prenatal, que no es otro sino preparar y dar información sobre conocimientos, sobre comportamientos educativos, sobre actitudes, para una paternidad y una maternidad responsable y consciente. Porque todos sabemos que el hecho de tener hijos o hijas no hace expertos a los progenitores. El padre o la madre necesitan de un acompañamiento, necesitan formación, necesitan cuidado, necesitan tiempo. Es cierto que el proceso de la maternidad y la paternidad conlleva momentos de mucha alegría, de mucha felicidad, pero no nos engañemos, también hay momentos en los que se pasa miedo, en los que hay inseguridad por parte de los padres y de las madres, hay incertidumbre, y creemos firmemente que esto se puede resolver desde una buena pedagogía prenatal. Entre otros aspectos, estar bien formados en lo que supone tener hijos e hijas, pues va a ayudar a la decisión de si se quiere tenerlos, si se quiere tener hijos e hijas. ¿Por qué? Pues porque se sabrá a lo que se enfrenta. Fíjense que en un estudio elaborado por la profesora Cinta Guadet en el año 2017, se puso de manifiesto que hay una tendencia creciente en las nuevas generaciones
a buscar cada vez una mayor preparación ante el cuidado de los hijos y de las hijas. Aunque es cierto que desde un punto de vista asistencial, pero el dato está ahí. Sería muy interesante que a lo largo de la formación de una persona y contemplando un desarrollo integral del individuo, un aspecto sobre el que se recibiese formación fuese precisamente la educación prenatal. Claro, llegados a este punto nos preguntamos, ¿en qué momento sería aconsejable comenzar una educación prenatal? Y nos preguntamos también, ¿la temática de la paternidad y la maternidad se aborda y se orienta a nivel educacional hoy en día en el sistema educativo actual? ¿Cuáles podrían ser esos escenarios para generar y promover aprendizajes en este sentido y de manera que dichos aprendizajes impacten en etapas posteriores? Bueno, pues a todo esto nos pueden dar respuesta tanto las distintas disciplinas que intervienen en la pedagogía prenatal, y ya que según el momento y el escenario, pues habrá que abordar unos aspectos biológicos, sanitarios, psicológicos, pero del cómo abordar estos aspectos de esa didáctica se encarga la pedagogía prenatal. Y la pregunta también es, ¿dónde empezamos? ¿Empezamos en la etapa obligatoria? ¿Empezamos en la etapa educativa posobligatoria, en la universidad? ¿Empezamos desde educación infantil? Bueno, lo cierto es que se podría empezar en cualquier momento, siempre y cuando se adapte el contenido y la metodología. Lo que sí creemos firmemente es en la necesidad de empezar, y en la necesidad de empezar cuanto antes, porque los hijos podrán desarrollarse mejor si existen medios para que los progenitores aprendan a ser padres y madres. Esta toma de conciencia en edades tempranas ayudará al desarrollo de hombres y mujeres íntegros y responsables. Quizás podríamos pensar que los principales destinatarios de la educación prenatal pudieran ser los jóvenes, en tanto en cuanto pueden ser potenciales progenitores. Quizás sea la edad idónea en la que podamos buscar un mayor compromiso emocional y afectivo en el desarrollo de sus futuros hijos e hijas. Pero no nos engañemos, entendemos que esto es un verdadero reto pedagógico. No es fácil motivar a adolescentes y a jóvenes en estos aspectos hoy en día. Carmen Andrés y Pilar Gutiérrez en el 2018 nos indicaban algunas posibles acciones a contemplar dentro de la pedagogía prenatal, especialmente si se trabaja con jóvenes. Y por poner algún ejemplo, pues ellas nos hablaban de generar espacios de diálogo para que los adolescentes expresen lo que para ellos y ellas significa ser madre y padre. Aunque no lo sean, todos tenemos la experiencia vivida de la figura del padre o de la madre. Otra opción es trabajar roles de estas figuras, partiendo de las preocupaciones, de las expectativas, de las actitudes. O también podemos trabajar a través de casos, analizar experiencias de paternidad o maternidad, pues a fin de conocer dificultades, inquietudes, de ver el lugar que ocupa la maternidad o la paternidad en un proyecto de vida. Y a todo esto nos podemos acercar desde la pedagogía prenatal, ya que podemos decir que es un instrumento para la formación de las futuras familias. Y llegados a este punto, pues nos preguntamos qué papel puede jugar la universidad en este aspecto. Nuestra mirada se vuelve inevitablemente hacia nuestras facultades de educación, sin olvidarnos, por supuesto, del resto de disciplinas que, bueno, como ya hemos mencionado, confluyen para una buena educación prenatal. Pero volviendo a las titulaciones de la Facultad de Educación, comprobamos que esta disciplina, la pedagogía prenatal, es prácticamente inexistente en las titulaciones relacionadas directamente con el ámbito educativo. Citando de nuevo el estudio realizado por Aguadet en el 2017, podemos decir que la pedagogía prenatal no se encontraba presente entonces entre los contenidos y los conocimientos que se trabajaban en las distintas titulaciones impartidas en la Facultad de Educación. Pero es que incluso hoy en día, en el año 2021, y habiendo visto la luz el citado estudio hace 5 años, aún siguen sin contemplarse, a pesar de que entonces era el propio alumnado consultado, que eran futuros maestros y maestras, hoy en día lo serán maestros y maestras, pues este alumnado consultado consideraba que la pedagogía prenatal era un tema esencial para trabajar en la formación inicial del maestro y de la maestra.
ya que no solo les formaría a ellos como personas, sino que creía que les permitiría mejorar sus futuras competencias como educadores y educadoras. Y bueno, por tanto, y para concluir esta intervención, pues quisiéramos recalcar, en primer lugar, que para hacer frente al futuro hay que conocer el pasado, este pasado que mi compañera Begoña nos ha mostrado, y que el ser humano, de una manera u otra, vemos que le ha preocupado cómo formar a las futuras generaciones. Por otra parte, la pedagogía prenatal busca ofrecer toda la ayuda posible para que mejore la calidad de vida del niño y su desarrollo integral. La pedagogía prenatal suma, no resta. Para ello hay que trabajar desde antes de la propia concepción con los futuros padres y madres. Pero también una idea que creemos que es muy importante es que hay que trabajar con los educadores y educadoras que asesorarán a padres y madres de su alumnado cuando ejerzan su profesión. Desde estas líneas creemos firmemente que hay que concienciar sobre la necesidad de una pedagogía prenatal, que va de la mano de otras disciplinas y que busca el desarrollo integral del individuo, incluso antes de su concepción. Y consideramos que la pedagogía prenatal como concepto es muy útil, tanto para los que aún no han sido padres, porque nos permite una formación preventiva, como para los que sí lo han sido, porque en este caso estaríamos hablando de una pedagogía intervencionista, para mejorar, reconducir o reeducar las decisiones tomadas sin una formación adecuada. En definitiva, la pedagogía prenatal viene a poner el punto de mira en el ser humano, ya que en los últimos años, con la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana, se aprecia una cierta deshumanización. Se trata de dotar de afecto y de sensibilidad a los educandos para que el día de mañana estén preparados para ellos y ellas educar a la siguiente generación, como se ha venido haciendo a lo largo de la historia. Y bueno, pues hasta aquí es mi intervención, y al igual que comentó mi compañera al principio, pues solo me resta darle las gracias por habernos permitido participar en este congreso, y bueno, quedamos a vuestra disposición para seguir debatiendo sobre este tema. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Begoña, muchísimas gracias, María de los Ángeles. Creo que habéis enmarcado esta mesa en el lugar, en el ámbito que le corresponde en primer lugar, que es el de la pedagogía y las ciencias de la educación. Y creo que es un lugar privilegiado el que nos habéis mostrado, además, entre ese puente entre el pasado y el futuro, hacia dónde vamos, para ahora dar paso a las siguientes ponentes que desde, como bien decías, María de los Ángeles, una mirada más interdisciplinar, también nos queremos nutrir, ¿no?, en el campo de las ciencias de la educación y de la pedagogía. Así que, bueno, agradeceros por esta intervención que nos da tantas luces en el campo de la educación. Y ahora voy a dar paso a la siguiente participante en esta mesa, es Paca Muñoz Serrano. Como ya he mencionado, ella es doula en Ankara perinatal, dedicada al acompañamiento de mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, y nos va a hablar acerca de una figura muy interesante, quizá poco conocida en algunos ámbitos y que tiene muchísimo que aportar. Nos va a hablar acerca de la figura de la doula. Adelante, Paca. Muchísimas gracias también por estar aquí. Muchas gracias, Bianca. Muchas gracias por la organización y por la invitación. La verdad es que sí que para mí, como doula y como representante de muchas doulas, porque es algo que no está reconocido en el sistema educativo. Estamos dentro de la formación no formal, de la educación no formal, quería decir. Y la verdad que sí que es un lujo. María de los Ángeles, cuando hablabas, me venía, digo, claro, es que estás hablando de redescubrir el paradigma original, ¿no?, del acompañamiento tan importante para ir haciéndonos esas personas y seres para una sociedad en paz, ¿no? Una sociedad de buenas relaciones, de relaciones positivas, relaciones en paz, relaciones de crecimiento. Y sí, pues
Yo como me presento como, hago así un poquito que es una doula, porque sé que no es conocido, y a qué me dedico, para enmarcarme luego y seguir en relación a lo que lo que habéis aportado tanto María Ángeles como Begoña. Yo inicialmente comencé yo trabajaba en intervención social. Trabajaba con familias, con jóvenes, con mujeres, y en el desarrollo de mi profesión me doy cuenta que la prevención social realmente llega con el origen, es decir, con el nacimiento. Entonces decido dedicarme bueno, por circunstancias también personales, o sea, con el nacimiento de mi propio hijo, hago mi propio acompañamiento personal en mi maternidad y observo que el cambio pues está ahí, en el acompañamiento de la llegada, del ser que viene, en la llegada de mi preparación personal como madre, como mujer, para provocar el cambio. Y descubro que es estar presente, acompañar los procesos en la evolución desde la vida intrauterina, en los primeros años, donde radica realmente me voy a centrar en mujeres. Donde radica voy a retomar. Comienzo trabajando en la prevención social con jóvenes. Y con jóvenes, con mujeres, con familias. Y por mucho que, como tú apuntabas, María de los Ángeles, trabaje y se trabajaba ciertos temas para intervenir en el cambio social, observo que no hay modo, que es mucho trabajo y poco resultado, no es fluido. Con mi propia experiencia como madre y comenzando mi trabajo acompañando a las familias, observo que la importancia está ahí, que al acompañar las familias estoy llegando a ay, perdonadme, me he bloqueado. Bueno, resumiendo, importante ponerle la atención en acompañar en los procesos del devenir de ser madres, de ser padres, de ser familias. Una doula, que era lo que os quería comentar, es una persona con experiencia, con formación, generalmente una mujer que acompaña a otra mujer y a su entorno familiar. O sea, no radica solo en la mujer. La mujer porque es verdad que las que se nos acercan a nosotras con situaciones de y esto es normal y qué me está pasando, con adversidades, con titubeos, con muchas indecisiones, con muchas búsquedas personales, procesos personales de qué es lo que quiero, qué necesito. Y ahí, en ese entorno, la doula escucha activamente, está formada para informar, sostiene esa situación, esas vivencias que está teniendo esa mujer, esa familia, y la apoya durante todo su proceso. Su proceso de embarazo, es verdad que llegamos al proceso de embarazo y no antes, pero ese antes, cuando acompañamos el proceso de
en el embarazo y acompañamos el proceso del parto y acompañamos el proceso del posparto, donde es un torbellino, donde nos estamos encontrando con lo que nosotras realmente somos, hemos aprendido, porque lo que no podemos ofrecer lo que no conocemos. Y ahí la importancia de acompañar estos procesos para redescubrir lo que cada una somos, lo que traemos para poder ofrecer a esta criatura que llega esa misma escucha, esa misma atención. Y se me acaba de ir la pantalla y no os veo. Ay, de verdad. A ver, aquí. Aquí estáis de nuevo. Un segundito. Estoy mucho mejor viéndoos, porque cuando no os veo me pierdo. Y así me comunico mucho mejor. Perdonadme. Como doula, acompaño a las mujeres en su proceso de embarazo. Esto significa, tengo miedo, no sé qué siento, no sé qué me pasa. Podré criar a esta criatura hecho bien. En el parto nos enfrentamos, por supuesto, también a ese gran momentazo que es donde nos encontramos con todas las fantasmas y con todos los miedos que si no han sido hablados en el embarazo aparecen en el parto. Y ahí estamos porque conocemos a través de la escucha y a través de estar con ellas qué podemos ofrecerle para ese momento de atravesar un momento clave. Ese atravesar es me voy a encontrar con mi cría, voy a encontrarme con una vida por delante para acompañar y no sé cómo hacerlo. Y en el posparto, que para mí es el gran silenciado y el gran desconocido, para mí, para muchas personas, donde realmente el acompañamiento es vital, porque es donde se están sentando las bases para esa futura persona. En el embarazo estamos con ella conectando, dándole la importancia de lo que significa el ser que lleva dentro, qué significa lo que está sintiendo, validando lo que está sintiendo, porque en ese validar tengo la capacidad de transformación y cambio que voy a provocar y que voy a gestar dentro de mí ese cambio en mi criatura. Y en el posparto, cuando estamos con ella, donde nos encontramos con todos nuestros propios aprendizajes y nuestras propias renuncias, no siempre nos pillamos, pero ¿por qué he hecho yo si yo esto no lo quería, que mi madre lo hacía conmigo, yo esto no, y lo mantengo y lo perpetúo? Y cuando está alguien contigo, acompañando de la mano al lado, sin intervenir, sin juzgar, simplemente haciendo de espejo y de eco, de repente tengo la capacidad de ver y de transformarme. Y al transformarme, como bien decías, como un principio de aprendizaje que es a través del modelo, tengo la capacidad de educar a mi criatura a través de ese modelo. Y ahí vemos a criaturas con un apego seguro. Niels Bergman habla de redescubrir el paradigma original cuando habla de las primeras no sé cuántos, miles de minutos, muchas horas de piel con piel. Lo que está hablando es, busquemos esa cría que tenemos, vamos a olerla, vamos a activar nuestro instinto que lo llevamos para conocer, ver y poder acompañar a este ser que llega, a este ser que ha llegado desde su plenitud. Y cuando una persona es escuchada y es atendida y es percibida en su plenitud, tiene la capacidad de aprendizaje y la capacidad de desarrollo máxima. Es decir, cuando yo siempre digo que hacemos talleres de preparación al parto, entre comillas, de preparación del parto y el posparto. Una de las cosas son el plan de parto.
Digo, el parto son 2 días, 3, 1, 1 hora, no importa, es muy finito, el embarazo es largo y potente, el posparto mucho más allá, qué queremos, qué no queremos, porque eso es lo que vamos a regalar a nuestras criaturas. Y esas criaturas que van a mamar eso son futuros padres, futuras madres, que van a poder devolver. Y ahí comienza la nutrición para de verdad producirse el cambio. Yo me nutro, recibo improntas que tengo la capacidad de reproducir. Si no las recibo, no las tengo. Y ahí es donde aparece la transformación social y unas buenas relaciones positivas y en paz. Y ese es el trabajo que yo como doula me parece importante, es decir, estar al lado, acompañando, porque el proceso de aprendizaje de cada persona es único. Y el de los bebés y el de las criaturas, el más importante es el modelaje, donde estamos mirando a nuestra madre, donde nuestra madre nos escucha, yo escucho, donde nuestra madre me acoge, yo acojo, donde nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, porque de verdad no solo acompañamos mujeres, y aquí me quiero ampliar, acompañamos a las familias, porque el hombre también está, y en este caso está aún más silenciado, pasando por muchas situaciones, muchas imposiciones que se les ha ofrecido de tienes que ir a por el mamut, y entonces va a la caza y se está perdiendo esa relación tan importante y necesaria para su propio, para la cría y para él mismo y para su familia. Digo, el hombre, la pareja o como se haya establecido esa familia. Ayúdame, Bianca. Sí, Paca, pues bueno, yo creo que ya para terminar, pues comentar cómo, bueno, yo creo que nos lo has comentado en realidad, todos esos beneficios, ¿verdad? Que el acompañamiento que realizáis como doulas tiene para la familia, para ese futuro bebé. Y bueno, si desde ahí quieres ampliar un poquito más. Cualquier acompañamiento refuerza la confianza, refuerza la seguridad, refuerza la exploración y refuerza la escucha propia. Y la escucha propia y el error como otro modelo de aprendizaje tan importante, validarlo, porque desde ahí también tengo la capacidad de transformación, pues es vital. Estoy un poco espesa y os voy a decir por qué, porque esta noche no he dormido. Y estoy sin dormir y decía, Dios mío, pero he llegado a las 5 de la tarde, no he dormido porque estaba acompañando a una familia. Y de verdad que yo pensaba que, yo decía, venga, he dormido 1 hora y he dicho, con esta horita una buena ducha y ahí estoy. Pero mi realidad es que estoy un poco espesa. Perdonadme, yo... ¿Qué os cuento? Paca. Estamos ahí para, por y con. Y al servicio. Que las doulas, ¿cómo llegan las doulas? Pues llegaron de una manera muy subgéneris, con un estudio en los años 70 de 2 investigadores en Guatemala que descubren que las mujeres, al ser haciendo un estudio paralelo de otra cosa, piden a mujeres que acompañen en los hospitales para ir tomando notas y están ahí, mientras las mujeres están de parto, están ahí con ellas. Y descubren que de repente esas mujeres, de manera secundaria, han parido mucho mejor, que no han necesitado ni tantas episiotomías, ni muchas de las intervenciones que se estaban haciendo, porque eran hospitales que trabajaban con médicos, no había matronas. Y
en los años de repente ven, dice, bueno, ¿y esto? ¿Y esto qué ha pasado? Vamos a estudiarlo. Y buscan a mujeres de una comunidad de allí de Guatemala y buscan vamos a estudiar si realmente esto es así. Y hacen ya un estudio aleatorio, randomizado, donde aparecen mujeres que están con las mujeres en sus procesos de parto. Y ahí observan que efectivamente hay menores intervenciones, menores epidurales, menores episiotomías, procesos de parto más corto. Y dijeron, pues sí, los repiten luego en Texas en los años 80 y los resultados fueron exactamente igual. De ahí se fue ampliando, no solo en el parto, sino en el posparto, cómo las mujeres y las familias tenían unas experiencias más tranquilas y tenían un desarrollo de criaturas con unos apegos más seguros, y se fue comprobando. Y a partir de ahí se extendió a Norteamérica, luego pasó a Europa en los años 90 y a Europa llegó a España. Y yo llevo trabajando como doula pues desde el 2008. En este equipo que trabajamos conjuntamente matronas en Ankara perinatal, que trabajamos conjuntamente matronas y doulas, porque hemos descubierto que somos un equipo donde nos complementamos muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Paca, por esta parte tan cálida que nos has contado, que tus palabras han atravesado más allá del contenido de las propias palabras, que han sido de una gran honestidad, y que precisamente la figura de una doula, como nos has acompañado, es ese acompañamiento, como nos has comentado, es ese acompañamiento honesto, y más honestidad que tú en esta mesa de decirnos, está acompañando un parto esta noche y estoy aquí con poquitas horas de sueño, pero aquí estoy para compartir el conocimiento y la experiencia. De verdad que te lo agradecemos, Paca, y que creo que ha quedado lo suficientemente claro que este acompañamiento, ¿verdad? Este acompañamiento que realiza una doula a la familia, como tú bien has dicho, es esencial, trae beneficios para todos, y bueno, y creo que a la pedagogía prenatal puede mirar allí. De hecho, en una pequeña investigación que realizamos entre una universidad de Ecuador y de España, estuvimos revisando mucho acerca de la figura de la doula, y efectivamente, como tú nos has contado, Paca, desde esas primeras experiencias en Guatemala de investigación, cómo se ha demostrado que ese acompañamiento afectivo es sumamente beneficioso. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno. Realmente ¿sí? Es un acompañamiento emocional. Yo siempre digo que una persona en sus procesos necesita, en un proceso de parto, necesita de un acompañamiento técnico, que ahí lo hace la matrona, que está atenta de que el proceso fisiológico, que es el personal preparado para ello, exclusivo, vaya bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Necesitas un acompañamiento afectivo, que normalmente lo acoge de su pareja, de su amiga, de su hermana, de su madre. Y necesitan un acompañamiento emocional de una persona que también conozca cómo es ese proceso, qué está atravesando en ese embarazo, qué está atravesando en ese parto, y que con una mirada lo diga todo, y con un sostén lo diga todo. Y lo necesita. Entonces son tres elementos, tres de la pata de la silla, que facilita un buen desarrollo. Muchísimas o sea que el afectivo, gracias. yo no, o sea, la doula no se inmiscuye afectivamente, porque entonces estaría estaría incluyendo, se estaría mezclando y no estaría dejando ser, no estaría acompañando. Qué buena aclaración,
estupenda aclaración, Paca, recogemos, ¿verdad? Ese es un acompañamiento emocional. Y has hablado también del acompañamiento que realizan las matronas, así que esto nos da pie a que demos paso a nuestra siguiente participante en esta mesa. Ella ya os la he presentado, es Ana Isabel Bejarano Vicario, matrona en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Y bueno, pues desde su experiencia, desde el lugar donde ella trabaja, y también, bueno, quiero decir que Ana tiene formación como profesora de yoga y también está formada en filosofía yógica y bueno, quiero contemplarlo también porque quizá en algunas de sus palabras podamos ver algo más sobre esto. Pues bueno, quiero dar paso entonces a Ana para que realice su intervención. Adelante, Ana, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Bianca, y a todo el comité organizador, porque es un lujo poder aportar, bueno, pues si queréis esta mirada o este granito que, como anteriormente habéis dicho, pues todo suma. Bueno, para comenzar esta intervención o este speech que me toca, pues me gustaría comenzar por el principio y al final, ¿qué es una matrona, no? Pues una matrona o un matrón es aquel profesional dentro de esas ciencias de la salud que es el encargado del embarazo, del parto y del puerperio, incluyendo la atención al recién nacido en los primeros 28 días de vida, en la etapa neonatal, además de la salud sexual y reproductiva de la mujer a lo largo de toda su vida. En España, ser matrona o matrón es una especialidad dentro del grado de enfermería y al final la función de la enfermera es cuidar, es decir, es una labor de servicio. Buscando un poquito el origen etimológico de la palabra matrona, este viene del latín mater, cuya raíz es matris, que significa de la madre, y equivale al término griego histerai, que es el útero o matriz, es decir, la matrona cuida de la madre y del contenido de su útero, es decir, del bebé, de su bebé. Avanzando un poquito más, bueno, no sé si os sonará Wagner, Master Wagner, que fue director durante muchos años de la sección materno-infantil de la OMS. Y Wagner sostenía que una de las estrategias más importantes en la atención al parto humanizado era devolver independencia y autonomía a las matronas, considerándolas los profesionales más adecuados a la hora de atender partos de bajo riesgo, lo que nosotros llamamos partos normales. Y además Wagner da 4 razones por las cuales las matronas somos el personal más adecuado, porque somos más seguras a la hora de asistir los partos de bajo riesgo, porque además utilizamos menos intervenciones, porque somos más baratas y porque proporcionamos mayor satisfacción en la atención al parto. Es decir, al final, nosotras consideramos el proceso del nacimiento dentro del término de salud y no como algo patológico o como una desviación de la misma. Profundizando un poquito más en ese término de humanización de la atención al parto, este concepto recoge un montón de términos, pero yo me voy a centrar principalmente en 3 de ellos. Uno, que para que un parto sea humanizado, la mujer ha de ser el centro de la atención. Y esto es un reconocimiento a la autonomía y a la capacidad de control de la mujer. El segundo pilar es el que los cuidados han de estar basados en la evidencia científica, ¿no? Los conocimientos y la preparación que decíais. Y el tercero es que la relación entre los profesionales y la mujer ha de estar basado en el respeto y en la igualdad. La humanización en la asistencia al parto trata al final de promover una atención al embarazo y al parto como una experiencia positiva independientemente del lugar de nacimiento. Yo soy matrona de un hospital público, de un centro público que es el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y trabajo junto con todo un equipo de profesionales bajo un axioma y ese axioma es la inclusividad y esto es prestar cuidados de calidad a todas las mujeres reconociendo el valor de la diversidad humana. Y reconocer esta diferencia nos exige atender las particularidades de cada mujer y de su pareja con equidad. Es decir, dar a cada uno lo que necesita en función de sus cualidades. Es pues una asistencia basada en el principio de justicia y esto nos exige tratar
a todas las personas por igual, sin discriminación de raza, de etnia, nivel sociocultural o económico. De forma un poquito más particular, os puedo contar que en la UFA, en el Hospital Universitario de Alcorcón, vemos a las gestantes y a las parejas durante su etapa prenatal en 2 ocasiones, de forma individual en la semana 28 y de forma grupal en la semana 36. Actualmente por la pandemia los grupos no están permitidos, con lo cual esta visita, la de la semana 36, solamente se puede hacer de forma virtual a través de la página web. Ahí la gente pues, puede ver y conocer las instalaciones y sobre todo los recursos que tienen a su disposición durante pues, toda la etapa o todo el proceso hospitalario. Gracias a la práctica clínica basada en la evidencia científica, se sabe que el entorno físico durante la dilatación y el parto puede influir en la evolución de su proceso. Un ambiente hostil durante la dilatación, el no conocer a los profesionales o tampoco conocer los protocolos de trabajo con los que trabaja el centro donde va a dar lugar el nacimiento, suelen tener repercusiones sobre el grado de miedo y de estrés en las mujeres. Así pues, cuidar del entorno y de las necesidades individuales de la mujer se ha visto que puede ayudar a que ellas vivan de forma mucho más satisfactoria su experiencia de parto. Son 2 los objetivos principales de estas 2 intervenciones, la de la semana 28 y la semana 36 en la etapa prenatal. Crear un ambiente más tranquilo y seguro y en cierta forma que las mujeres y sus parejas tengan mayor sentido de control del proceso y de la etapa vital que están viviendo. Bueno, ¿y qué hacemos nosotras las matronas hospitalarias, si queréis, en la semana 28, en esa consulta individual? Bueno, les explicamos a las mujeres y a las parejas, la persona que decidan que les acompañen, nuestro protocolo de parto normal. Un protocolo no deja de ser una guía para los profesionales, basadas en la evidencia científica y en reconocimientos y en recomendaciones, por parte de organismos como la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la OMS, o guías como la Guía Práctica Clínica del Ministerio de Sanidad. Pero los protocolos nunca se pueden aplicar de una forma estricta ni rígida, ¿vale? Sino que requieren moldearse a las particularidades de cada mujer, a sus necesidades. Este protocolo de parto normal se basa en la idea primaria de que el embarazo y el parto son procesos fisiológicos que requieren atención y cuidado, pero nunca intervención sistemática ni rutinaria. La consulta, esta consulta prenatal, es una oportunidad para hablar y transmitir la información relativa al ingreso hospitalario y del seguimiento de todo su proceso de parto, donde la gestante decide y elige entre las opciones clínicas disponibles del centro, como pueden ser la libertad del movimiento a la hora de la dilatación y del parto, la utilización de esferodinamia, la aromaterapia, la telemetría, musicoterapia, en definitiva. El objetivo es crear un entorno confortable y se hablan también de las opciones de analgesia. Podemos hablar de analgesia o de opciones farmacológicas como puede ser el Calinos, que es el óxido nitroso, que se requiere un one-to-one, es decir, una matrona por cada mujer, o el método más utilizado aquí en España, que es la analgesia epidural. Y por supuesto también métodos no farmacológicos y en esto estamos abiertos a las opciones que nos puedan traer las mujeres, pero nosotros utilizamos el agua, el apoyo emocional, es decir, el hecho de que haya una matrona prácticamente para cada mujer. No se puede asegurar porque a veces tienes que llevar a 2, pero prácticamente es una matrona por cada mujer. Es un momento, y aquí sí que hacemos muchísimo hincapié, en preservar la intimidad tanto de la mujer como de la pareja y solo entrarán en la dilatación aquellas personas que atienden el proceso del parto. Normalmente es la matrona y la auxiliar. Siempre que son llamados o bueno, si desde un punto de vista clínico, por seguridad hay que entrar. Esta consulta es un espacio para que hablemos de la importancia del contacto piel-piel. Se le informa acerca de la donación de sangre de cordón, donde en Madrid, por ejemplo, hay muchísimos centros acreditados para recoger sangre
de la placenta que se hace después del pinzamiento tardío y que es utilizada para personas con enfermedades de la sangre como leucemia, linfomas, etc. Es también un momento ideal para preguntar si se han planteado qué tipo de alimentación quieren hacer con su bebé, si han optado por una lactancia artificial o una lactancia materna. Nuestro hospital, por ejemplo, está en fase 3 por parte de la IAM, que es la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, y también es un espacio, ¿por qué no?, para recoger los planes de parto si las mujeres desean entregarlos. Este concepto de plan de parto lo introdujo Sheila Kitzinger en el año 1980 y un plan de parto no deja de ser una herramienta para proporcionar a las mujeres información para adquirir una conciencia crítica de su proceso de parto, para que ellas tomen decisiones informadas y sopesen los pros y los contras de las distintas prácticas en la atención al parto. Aquí la mujer y su pareja se familiarizan con las distintas opciones y no solo constituye un instrumento de mayor control, sino sobre todo el objetivo del plan de parto es una mayor interacción y comunicación entre las mujeres, sus parejas y los profesionales que les atendemos. En definitiva, en resumen, se trata de disminuir los miedos y de aumentar la información y la comunicación, basado en el principio bioético de la autonomía. Desde el año 2012, el Ministerio de Sanidad publicó un modelo que está disponible para todos en Internet y todo el mundo puede tener un modelo de plan de parto. Un objetivo fundamental de esta consulta durante la etapa prenatal pues, es el fomento del vínculo mamá-bebé. Nosotros transmitimos la importancia del cuidado de ellas, de su cuerpo, de los cambios que están viviendo y no solamente de los cambios más objetivables, los cambios físicos, sino cómo ellas se están transformando y creciendo desde el punto de vista emocional y psicológico. Al final se trata de esparcir semillas de conciencia para que vivan el momento presente como regalo e impronta no solo de este periodo vital que les toca vivir, sino, ¿por qué no?, para el resto de su vida. Se intenta transmitir lo esencial del cuidado de su cuerpo, de cómo están y de cómo se sienten emocionalmente y qué expectativas tienen del proceso vital en el que se encuentran. Fijaos que el nivel de coincidencia que existe entre las expectativas previas y la realidad vivenciada en un proceso de parto es lo que nos va a medir la satisfacción de su proceso. Y estas expectativas previas dependen fundamentalmente de dos aspectos: de las imágenes simbólicas que tengamos del parto, y esto viene de nuestras experiencias intrapersonales, desde la situación emocional que tengamos cada una de nosotras hasta traumas de experiencias anteriores o incluso traumas de la infancia. Y el otro punto es el imaginario social del parto, es decir, las creencias y los miedos sociales, es decir, la influencia de los otros. Así es que esta consulta y este espacio crea eso, un espacio de comunicación para que puedan vivir una experiencia única, propia, con libertad, autonomía y con cierta capacidad de control. Y digo cierta porque hay que sobre todo trabajar la capacidad de adaptación ante los imprevistos, porque eso es la vida. En resumen, la matrona hospitalaria en la etapa prenatal tiene como objetivo dar cobertura a las necesidades físicas y emocionales de la mujer, de su pareja y de su familia, bajo dos pilares. Si queréis, el pilar derecho, la satisfacción de la vivencia del parto, siendo protagonista la mujer en una situación que se sabe que es de gran vulnerabilidad y donde en ocasiones su acompañante ha de ser su voz. Y eso sí que es importante y se lo enfatizamos, el papel que tiene la pareja o la persona que ellos decidan en el acompañamiento, porque esa persona hace una función de soporte, de apoyo y de seguridad. Y el otro pilar, el pilar de la izquierda, es la calidad de cuidados persiguiendo la excelencia. Y ese cultivo de la excelencia se hace con unos ingredientes, que son la evidencia científica, el arte de la obstetricia y el trabajo en equipo de los profesionales bajo un objetivo común. Para terminar, me gustaría terminar esta charla
con una frase de Dostoyevsky que decía: el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por esta extraordinaria exposición que nos acabas de realizar y que creo que nos ofreces como ese salto cualitativo, un salto paradigmático en cuanto a cómo entendemos quizá el nacimiento, el parto y el acompañamiento a una mujer en un contexto hospitalario. Creo que tú nos has ofrecido una mirada mucho más profunda, cálida. Has traído conceptos como el cuidado, el acompañamiento también, el que la mujer se sienta y la familia protagonista. Y bueno, creo que nos ha llenado de imágenes acerca de cómo puede ser este momento también desde el contexto hospitalario. Te agradezco muchísimo, Ana, tu exposición. Y bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Voy a dar paso a Violeta Pons. Violeta Esteban Pons. Ella es psicóloga y es fundadora y directora de Pons Psicología. Y bueno, también quiero destacar que Violeta ha participado como consultora en medios de comunicación, en el programa A mi yo de adolescente, en la 2 de Televisión Española, y también ha participado en el proyecto de divulgación educativa impulsado por BBVA y El País, y Aprendemos Juntos. Es un placer contar contigo en esta mesa, Violeta, y bueno, pues adelante, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca. Lo primero, cuánto he disfrutado de escuchar a cada una de las compañeras de mesa. Os lo agradezco mucho, tanto el cómo mostráis vuestro saber hacer como esa parte más cálida y más humana. Os cuento por qué a mí me pareció que es una buena propuesta unir mi bagaje profesional o lo que yo hago en mi día a día de lunes a viernes con qué es esto de la pedagogía prenatal. Mi trabajo cotidiano es trabajo como psicóloga en consulta, con población tanto adulta como infanto-juvenil, e inicialmente, en mis primeros años de experiencia, trabajaba más desde una perspectiva conductual, que bueno, nos enriqueció mucho a todos y fue completamente necesario para un enriquecimiento riguroso de la práctica clínica, pero que, bueno, pues que creo que comparto con tantos de los que nos dedicamos a esto de la psicología en consulta, que estaba más centrado en sintomatología y en resolver determinadas cuestiones, pero cuando tienes un paciente a largo plazo, un paciente que tiene un histórico más complicado, terminamos llegando siempre a cuestiones que tienen que ver con apego, con las relaciones vinculares y con cómo y cuándo esa persona aprendió a existir y cómo aprendió a ser válido, a ser querido y a querer a los demás. Entonces, en este contexto, me parece muy interesante hablaros de apego y de cómo en consulta trabajamos el apego y también de cómo esto puede ser unido a qué es lo que ocurre en la etapa prenatal, a cómo poder acompañar a la mamá para que después la mamá sea capaz de acompañar a este bebé en su construcción de identidad y en su gestión de emociones. Esto del apego, que bueno, últimamente es una palabra que se utiliza tanto, ¿no? Y creo que a veces de manera muy acertada y necesaria y otras veces quizá casi como una moda sin saber del todo bien de lo que estamos hablando. Desde mi punto de vista, el apego tiene que ver con cómo establecemos esas relaciones vinculares primarias en el momento de empezar a existir, de cómo aprendemos a estar en el mundo. Es decir, hay cuestiones de mi yo presente, de mi yo adulto, incluso de mi yo adolescente o de más adelante, que tienen que ver con algo más superficial, con aquellas conductas que puedo detectar y que tienen que ver con una historia de aprendizaje más reciente, con una historia de condicionamiento más reciente. Pero si vamos a la parte media y a la parte baja del iceberg, a todo lo que a todo lo que podemos descubrir más abajo, desde luego encontramos esa historia afectiva, que no solamente es la historia afectiva de la persona de la que me encuentro delante, sino la historia afectiva de sus papás y de los papás de sus papás, de cómo heredamos determinadas cuestiones que tienen que ver con lo afectivo y con cómo nos relacionamos.
aquí me parece interesante también que hablemos de trauma y de trauma de apego. No en términos de un trauma con T mayúscula, no en términos de grandes eventos dolorosos, que a veces sí, pero no siempre, sino también en términos de pequeñas situaciones que a nuestras mamás y papás les hicieron sentir incómodos, pequeñas situaciones que les costaba más gestionar desde el primer momento y también desde la etapa prenatal, aquellas situaciones que a nuestros cuidadores principales les activaban esa música de tiburón que llamamos, esas emociones difíciles relacionadas con aquello que habían vivido y que les había costado gestionar o procesar. También hablo de, cuando hablamos de trauma de apego, cómo aprendemos desde chiquititos a pedir ayuda, cómo aprendemos desde pequeñitos a explorar, cómo se nos ha animado a la exploración, cómo aprendemos a co-regularnos. Y si hablamos del cuidador principal, con más frecuencia la mamá, si me permitís que hable de la mamá, aunque esto desde luego es inclusivo para la persona que corresponda, cómo la mamá es capaz de regularse emocionalmente, detectar sus propios estados emocionales, poder manejarlos y por tanto poder corregular al bebé. Asimismo, asimismo hablamos de cuestiones de coherencia. Es decir, una cosa es lo que se dice, incluso lo que se piensa, y otra cosa es lo que vivo y transmito con el cuerpo. No solamente con la conducta más explícita, sino esta cuestión implícita, que a poquita intuición que tengamos, todos vivimos de alguna manera. Mismo en esta mesa que estamos compartiendo, creo que todas podemos detectar determinadas sensaciones y desde luego nuestros bebés son los grandes expertos en esto. Cuántas cuestiones no verbales o cuántas cuestiones verbales no se comprenden de chiquititos, pero hay una intuición fortísima que casi se olfatea. Bueno, en este contexto hablamos de la construcción del yo y de la construcción de la identidad. La herramienta con la que actualmente a mí me gusta preferentemente trabajar esto es el Círculo de Seguridad Parental. El Círculo de Seguridad Parental es una organización internacional que fue creada en un primer momento por 3 autores maravillosos, Bert, Hoffman y Powell, que tras décadas de investigación basada en la teoría del apego y aplicada con diferentes poblaciones, en principio con poblaciones en riesgo y más adelante ampliado a un mayor rango, trataron de ir operativizando de qué hablábamos cuando hablábamos de relaciones afectivas y de apego. Si me permitís simplificarlo enormemente, tiene mucho recorrido, pero si me permitís simplificarlo enormemente, os voy a hacer como un dibujo mental, como si pudiera dibujarlo, que es, os pido que mentalmente visualicéis, incluso a las personas que nos escuchan, que puedan escribirlo con un papel y un lápiz, 3 elementos, unas manos, que están en esta parte izquierda del folio y están disponibles para sostener, y un círculo que empieza en las manos y termina en las manos. Y si podéis, una flechita en la parte de arriba, en la salida del círculo, en la exploración, y una flechita hacia adentro, en la parte de abajo del círculo, que es esa vuelta en el círculo o ese rellenar la taza emocional, el volver a la regulación. Entonces, teniendo estos 3 conceptos en mente, que desde luego se podrían explorar de manera más compleja, ¿de qué estamos hablando? De que el cuidador principal, si hablamos en lo consiguiente de la mamá, es las manos que sostiene a su bebé de manera incondicional, con una presencia predecible, para que el bebé pueda explorar y pueda volver. Pueda volver quiere decir, pueda ser regulado cuando lo esté necesitando emocionalmente, cuando haga una petición de ayuda, cuando haga una petición de conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Que el círculo de seguridad parental, que vamos, os recomiendo tremendamente explorar un poquito, o si queréis que comentemos, por supuesto, el círculo de seguridad parental inicialmente, estos grupos se hacen con mamás en situaciones de riesgo de exclusión social, porque se veía, bueno, por razones evidentes de bebés un poquito más vulnerables de tener apegos desorganizados. Más adelante esto se va ampliando. Y a lo que se les va entrenando es a la capacidad para detectar las necesidades del bebé a nivel de apego y para poder cubrir esas necesidades y poder ir generando un entorno de apego seguro, hablando de personas que venían de un histórico inseguro, incluso desorganizado. Entonces,
Más adelante, como todo tiene que avanzar, se va explorando con más grupos de población. Esto en España todavía está muy poquito presente, es algo que viene de Estados Unidos y en algunos países de Europa sí que está más extendido. Y bueno, en España hay algunos compañeros muy interesantes haciendo cosas francamente buenas y se va ampliando. Respecto a las poblaciones, lo que yo me he encontrado en los grupos es que no se apuntan a los grupos cuando lo ofreces desde un ámbito ambulatorio, no se apuntan a los grupos solamente mamás de bebés de 2 añitos, sino que también lo hacen personas con hijos más mayores y desde luego también lo hacen personas que están en proceso de gestación, incluso en un momento previo a la gestación. Y aquí es donde desde luego lo unimos con la educación prenatal. Pese a no ser el objetivo con el que se crea el programa inicialmente, se ven beneficios adquiridos clarísimos, donde una preparación para cómo puedo sostener a mi bebé y cómo puedo yo ser sostenida como mamá, cómo puedo pedir ayuda a otros para que me sostengan, y esto tiene que ver enormemente con cómo yo fui sostenida, porque este es un recorrido de manos que sostienen a otras manos y finalmente las manitas chiquitas del bebé aprenderán a sostenerse a sí mismo y a sostener a otros. Bueno, aquí hay un aprendizaje muy evidente. Entonces, volvemos al momento prenatal. ¿Qué es lo que ocurre en este? Me ha resultado interesantísimo hablar desde las diferentes perspectivas de la educación prenatal y creo que finalmente coincidimos en muchas cuestiones, ¿no? Cuando antes de que un bebé inicia a ser gestado, hay una proyección y desde luego que los adultos que deciden buscar este bebé van a cubrir una cierta proyección. Puede ser desde una necesidad de cubrir una carencia propia, una carencia de algo deseado, pero más bien desde un agujero que necesito cubrir, o puede ser desde un deseo sano. En la medida en la que seamos capaces de acompañar a las mamás para tener una mayor salud emocional, y asimismo, en la medida en la que seamos capaces de acompañarles en detectar ese trauma que se hereda, esos miedos, esos bloqueos que se heredan, podemos ayudar a que ese bebé se conceptualice desde el inicio de una manera completamente sana y no para cubrir carencias. Bueno, hay diferentes autores que hablan de esto. Hay un grupo de investigación interesantísimo en Londres, desde el Imperial College, que habla de cómo la preparación de la mamá a nivel de salud, de alimentación, a nivel de cuidados, influye de manera muy evidente en la salud ulterior de este futuro bebé. Pero no solamente hablamos de la parte física, en la que creo que todos estaremos completamente de acuerdo, hablamos pues, incluso de un alcoholismo fetal, de una mala alimentación, sino que también hablamos de la salud emocional de la mamá. En la medida en la que la mamá esté más estresada, tenga un mayor nivel de preocupación, se sienta en riesgo, no se sienta apoyada, dicho muy rápido, pues se segrega una mayor cantidad de cortisol que influye de manera muy directa en cómo después el bebé, en cómo después las vías de dopamina de neurotransmisores del bebé funcionan. Y esto tiene un efecto muy claro en el funcionamiento neurológico del bebé, en su funcionamiento emocional y por tanto finalmente en su conducta y en su salud. Entonces, es más que evidente que la manera en la que podamos ayudar a la mamá a tener un apoyo claro, una gestión emocional clara y, por tanto, una sana identidad o una reconstrucción y reparación o integración de su identidad, ayudaremos a que el bebé pueda tener una mayor salud en esa identidad. Y aquí entra una figura importantísima, que es la figura del papá. Hablo de papá y mamá como esas dos figuras más habituales, pero, por supuesto, bienvenido el hablar de los diferentes tipos de familia. Si hablamos del papá, de otros familiares, de la sociedad en general, qué importante darle un papel en cómo puede apoyar a la mamá. Vuelvo a utilizar esta pequeña metáfora de las manos. La mamá está sosteniendo su propio proceso corporal, como nombraba mi compañera matrona Ana Isabel Bejarano, y la mamá está sosteniendo su propio proceso de su cuerpo hormonal, el proceso del bebé. Y a veces va a tener momentos de desregulación, momentos de ayuda, momentos de dudas, como comentaba nuestra compañera Doula Paca Muñoz.
en el que si tiene unas manos más fuertes, me pareció impresionante el aporte de la doula, si tiene unas manos que en ese momento están más fuertes y más estables para poder sostenerla, entonces ella podrá sostener de una mejor manera a la mamá. Hablamos a nivel prenatal y hablamos a nivel perinatal y postnatal, desde luego. Ante una situación de, bueno, durante el embarazo, de qué ocurre con el trabajo de la mamá, con una conciliación, con una posible baja, con la posibilidad de descanso, con sus propios momentos físicos y emocionales. Hablamos del momento del parto y del posparto como una gran novedad, especialmente en mamás primerizas que todavía no lo han vivido, para una desregulación fuerte, para una necesidad de apoyo y de cercanía. También quiero hablar de otra cuestión que nos afecta enormemente, que es, nombraba nuestra compañera Paca Muñoz, qué es lo que ocurre en ese, voy a decir directamente, soledad del nacimiento, soledad del posparto, que como mamás muchas hemos experimentado pero si yo no sabía que esto era así, si lo que se cuenta es otra cosa. Qué buenísimo, me ha parecido interesantísimo cómo comentaban las compañeras, o también María de los Ángeles Triviño, cómo comentaba esa posibilidad de programas de preparación de educación prenatal. Qué bueno es saber lo que me voy a encontrar. No sé si los que nos escuchan en la mesa redonda y si mis compañeras en su propia vivencia han tenido una sensación de acompañamiento fuerte, pero si hablo de mi propia vivencia, esto no ha sido así. Y me encantaría que como sociedad seamos más capaces de ofrecerlo. Bueno, creo que tenemos una necesidad de tribu clarísima y una necesidad también de normalizar todas esas necesidades. Creo que en la medida en la que esas carencias de las que venimos anteriormente puedan recibir un cuidado y puedan recibir un sostén, me encanta la palabra acompañamiento, nosotras como mamás seremos más capaces de ser unas manos fuertes. Hablamos también de conceptos como la lactancia materna, en caso de que sea esa la decisión tomada, y la posibilidad de sostener la lactancia con sus dificultades, que es más clara si hay un apoyo, tanto a nivel de profesionales como a nivel familiar o afectivo. Y hablamos de una cuestión tremendamente importante, el cómo se genera la identidad del futuro bebé, que es la incondicionalidad. Con frecuencia, lo que hacemos los adultos es reforzar al bebé por sus resultados, por sus logros, o solo en determinados momentos, o solo ante determinadas vivencias y emociones. Reforzamos al bebé cuando está alegre, cuando consigue algo. Pero a menudo pecamos de no reforzarle de manera incondicional. Y desde luego, para una construcción de identidad sana, necesitamos conseguir ser manos presentes de manera incondicional. Simplemente por existir, te quiero y te apoyo, no por aquello que estás logrando o por aquello que acabas de hacer. Para ir terminando, quiero también nombrar que esta perspectiva del círculo de seguridad parental, una de las cuestiones que yo he visto con los usuarios que aporta de manera muy clara, es que, siendo un proceso de acompañamiento grupal a mamás y a papás, también toca de manera muy amable, muy sutil y respetuosa, pero al tiempo toca profundo, cómo ha sido la propia historia afectiva. Es decir, que las mamás y papás puedan detectar cuáles son esas situaciones que se les hacen más complicadas, tratando de entender de dónde viene esto. Que podamos detectar cómo a menudo repetimos lo aprendido, desde pequeñas manías cotidianas hasta cuestiones más profundas en nuestra conducta. Y también ha habido cierta investigación al respecto. Hay un concepto que a mí me pareció sorprendente y clave para valorar este programa, y es que, estudiando grandes números de familias que pasaban por el proceso de intervención grupal, aquellas familias que venían de un entorno afectivo más desestructurado, de un apego desorganizado, y que habían sido invitadas a un mayor nivel de reflexión y que demostraban una intencionalidad de cambio, eran capaces de generar una situación de apego para aquellos bebés a los que cuidaban tremendamente mejor que aquellos que venían de un histórico más sencillo, no especialmente sano, pero un histórico mucho más sencillo, y sin embargo no atravesaban el proceso de reflexión y de intencionalidad de cambio y de poder hacer una reparación y poder estar ahí para el bebé. Me parece que vamos, ese resultado arroja
habría que ver números, que creo que no es el punto en este momento, pero arroja con muchísima claridad por qué hacer este tipo de intervenciones, tanto a nivel de esos progenitores especialmente primerizos y ese acompañamiento, pero desde luego irnos más atrás al momento de preparación y al momento prenatal, tiene un efecto tan claro en la salud de nuestra sociedad y en la salud de nuestros individuos, tanto a nivel emocional como a nivel de creación de identidad. Por mi parte, esto sería. Muy bien, pues muchísimas gracias, Violeta, por este broche de oro que has puesto a las intervenciones, por los conceptos que nos has traído tan complementarios, tan diferentes a todo lo que se ha hablado hoy en esta mesa. Y bueno, creo que en realidad nos hemos congregado aquí una serie de personas que desde lenguajes distintos estamos llegando a puntos en común, ¿verdad? Y esto es lo enriquecedor, lo extraordinario. Y desde este lugar, entonces, en el que cada una ha realizado la revisión desde la disciplina o desde el ámbito en el que trabaja, pues bueno, ahora me gustaría dar un par de minutos a cada una de vosotras para cerrar a manera de síntesis, comentar algo acerca de lo que han dicho otras compañeras y de este modo, bueno, pues luego cerrar la mesa por completo. Así que, Begoña, si te parece, te doy la palabra para que puedas comentar algo, como os digo, en un par de minutos simplemente de cierre. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que yo empecé, fui la que abrí esto un poco y ahora, al haber completado todas las exposiciones y tener una perspectiva visual global, la verdad que es tremendo, ¿no? Y me ha venido a la mente, si me permiten, lo voy a compartir con ustedes, bueno, y con todos los que nos estén viendo. Me ha venido a la mente una experiencia que yo viví pues, cuando empecé a estudiar en la universidad. Mi titulación inicial es maestra en educación primaria, en educación infantil, perdón. Y recuerdo que cuando empecé a estudiar, pues yo llegué a mi madre un día contentísima porque era la carrera de mi vida, era vocacional total, ¿no? Y entonces llego y le digo, mira, mamá, psicología del desarrollo, eran las primeras asignaturas que yo estaba estudiando. Y entonces ahí pues se analizaba todo el inicio de la concepción del bebé, la importancia que tenían los primeros meses de gestación, todas las enfermedades, la problemática, el cuidado de la madre, todo eso que tenía que estar implicado en ese momento para tener un buen desarrollo, el feto, que luego fuera un niño sano al nacer. Y claro, cuando llego yo al salón le digo, mira, me encanta lo que estoy estudiando. Y me dice, de repente, me mira muy asombrada y me dice, cariño, qué importante es lo que estás estudiando. ¿Por qué esa asignatura no me la dieron a mí cuando yo estaba en el instituto? Claro, yo soy la primera, ¿no? Yo soy la hija mayor y entonces ya me decía en ese momento, cuando yo me quedé embarazada de ti, me casé muy jovencita, mi madre se casó muy joven, dice, cuando yo me quedé embarazada de ti, tenía tanto miedo por lo que iba a pasar que yo no sabía, yo nada más que hacía leer libros de psicología, leer libros de educación, leer libros de equilibrio, de equilibrio espiritual, psicológico, ¿no? Y yo intentaba estar totalmente equilibrada, totalmente serena, no tener miedo ni pánico ante lo que se le venía encima. Si yo hubiera tenido alguien o algo que me ayudara a relajarme y a tranquilizarme, yo seguramente me habría enfrentado a tu embarazo pues de otra manera, más tranquila, más segura. Y eso quizás es un poco lo que resume la mesa de hoy, ¿no? Desde nuestras diferentes perspectivas y nuestras diferentes áreas de conocimiento, cada una de nosotras, yo creo que lo que al final pretendemos es eso precisamente, un equilibrio físico, emocional, eh, a nivel integral del individuo, antes incluso de que se plantee ser papá o ser mamá, para que ese niño nazca bien. Y bueno, yo creo que quien nos haya escuchado tiene claro que efectivamente vamos a una y que es como debe ser, como entiendo que debe ser. Gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Damos ahora la palabra a María de los Ángeles Triviño. Adelante.
el micrófono, María de los Ángeles. Bueno, decía que me sumo a los comentarios de mi compañera Begoña. Me ha encantado escucharos a todas. He estado anotando algunas ideas. Me parece que sí, que la etapa prenatal es crucial en el desarrollo humano. Esta mirada interdisciplinar que ha traído este congreso suma, es muy enriquecedora y creo que hay que caminar de la mano, pues para eso, para sumar hay que caminar de la mano. Estoy de acuerdo que las actitudes son muy difíciles de cambiar. Nos hablaba la compañera que ese acompañamiento que ella no veía cómo llegaba realmente el trabajo que hacía, es que las actitudes con C son muy difíciles de cambiar, pero creo que vamos en buen camino. Y creo que si trabajamos con jóvenes sobre el futuro que posiblemente les llegue, sobre esas relaciones familiares, sus futuras relaciones familiares como madre, como padres, eso beneficia en dos sentidos. Beneficia en el sentido de ese impacto que pueden tener más allá dentro de unos años, pero también les beneficia en el sentido de que ellos ya forman parte de una familia. Ellos tienen a sus padres y a su madre. Entonces, eso es un doble beneficio, esa formación. Y bueno, creo, por terminar, creo que flota en este ambiente una preocupación clara por la pedagogía prenatal, por llevarla a buen puerto. Queda lo más arduo, que es la ocupación, porque entendemos que preocuparse sin ocuparse derrumba las pasiones. Y en mi caso, y bueno, en nuestro caso, la pasión que tenemos es la educación con mayúsculas. Y creo que las bases están sentadas. Ahora hay que seguir caminando, Y muestra de ello, pues, es esta mesa y este congreso. Muchas gracias por contar con nosotras. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Damos ahora la palabra a Paca Muñoz. Pues muy agradecida. A mí me llega así de todas, escuchando cuando decías, María de los Ángeles, con la pedagogía prenatal, a quién formar y de qué manera, con todas las aportaciones, realmente lo que me viene es el ser que recibe, el ser que puede dar. Entonces es ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues ahí, teniendo la capacidad de poder dar para recibir y seguir dando. Y así el círculo se sigue alimentando y enriqueciendo. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Paca. Ana Isabel Bejarano, adelante. Pues nada, yo la verdad es que me ha fascinado este encuentro y por supuesto cada una de las visiones que creo que nos ha nutrido, bueno, a mí personalmente muchísimo. Y yo no creo que sea una suma con un resultado estático, sino simplemente para que de aquí salgan redes infinitas, ¿vale? Y que embriaguen a toda una sociedad que bueno, yo creo, por lo que habéis dicho, ¿no? Fundamentalmente hay una necesidad por parte de la sociedad de esta educación prenatal. Hay demanda cada vez más creciente por lo que habéis comentado, María Ángeles Trevino lo ha comentado antes, y hay un montón de profesionales que simplemente nos tenemos que ubicar, ponernos de acuerdo y seguir trabajando para que esto sea una realidad tangible y, bueno, y creciente, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues esto de la pedagogía prenatal, de la educación prenatal, es algo que es muy antiguo en la historia. Yo, por lo que habéis contado, Begoña Mora, sí que es cierto que ha ido fluctuando a lo largo de la historia, sobre todo con los cambios sociales, y a mí me ha parecido también que depende de la visión que se le ha dado a la mujer a lo largo de la historia, que estaba como muy influido.
y que en este momento estamos en un punto de inflexión y de crecimiento. Así es que, nada, si nos subimos a esta ola, sería un momento fantástico y una experiencia impresionante para sembrar semillas, ¿no?, a toda una sociedad y que esto vaya en aumento, ¿no? Porque al final decía María Ángeles, ¿no?, para crear un mayor desarrollo en el ser humano, ¿no?, la educación prenatal, que tiene como este objetivo, pues si este es el objetivo del desarrollo mayor de una sociedad, crearemos una sociedad mejor y un mundo mejor, ¿no?, que es el objetivo. Así es que nada, un placer, vamos, un auténtico placer. Gracias a todas. Muchísimas gracias, Ana, también por tus palabras. Y ahora, Violeta, Esteban, adelante. Bueno, para mí ha sido un disfrute escucharos hablar a cada una de vosotras. Me parece interesantísimo esta perspectiva interdisciplinar en la que nos nutrimos unas y otras, y os tengo que decir que de cosas que ibais diciendo iba tomando apuntes de cada una. Gracias por ese aprendizaje. También hay una parte que me parece muy importante, y es que no solamente cómo lo recibo como profesional, sino también cómo lo recibo como mamá. A mí como psicóloga me gusta muy a menudo colocarme al otro lado y entender no lo que vives solo como profesional, sino lo que vives como paciente. Y en este contexto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Recibía unas ganas de ser acompañada por Paca como doula. Recibía cuando Ana hacía su intervención, ¿no?, como esas manos que sostienen desde la parte fisiológica, y desde luego con muchísimo interés la propuesta de Begoña y de María de los Ángeles. Creo que es muy importante que a nivel institucional, sea privado, público, pequeñas iniciativas, grandes iniciativas, todo es bienvenido al final, para poder cubrir a toda la población. Que seamos capaces de generar esto, desde luego tendría un efecto muy positivo. Ya hay iniciativas interesantísimas, pero también tomo la palabra, como decía una de mis compañeras, de esto se trata, de ocuparse y de actuar en red. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Violeta, también por tus palabras, por la mirada que nos has traído hoy, por esos conceptos también que nos has dejado y esas manos, ¿verdad? Creo que hoy nos quedamos también en esta mesa con esa imagen de esas manos que sostienen, que acompañan y que bueno, quizá esta mesa ha dejado esas preguntas, ojalá haya dejado a las personas que la van a escuchar, que la están escuchando, preguntas para saber cómo ser manos en la sociedad, para acompañar los procesos de las madres, de las familias y buscar estos estados de salud, de bienestar que tanto necesitamos. Yo espero entonces que las personas que escuchen esta mesa tengan ganas de indagar más, porque esto ha sido solo, pues como decía Ana, unas semillitas que hemos plantado para que cultiven, porque la pedagogía prenatal y la educación prenatal, aunque Begoña nos ha mostrado que hay vestigios y que la historia desde acciones más naturales se miraba a la educación prenatal desde un ámbito y contextos, como os decía, más naturales, luego se institucionalizó más la educación y se perdió esta mirada. Ahora creo que es momento de volver a recuperarlo. Y bueno, pues ojalá aquí hayamos dejado estas semillas para que las personas se hagan, como dice Michel Oden, muchas más preguntas, porque la verdad es que en este momento en el que estamos, las respuestas quizá las tenemos todas, tenemos muchas teorías, muchos conceptos, mucha investigación científica sólida que da la razón a muchos de las opiniones y de las teorías que hace años no se podían demostrar. Quizás es el momento de dar pasos al frente, ¿verdad? Y aventurarse en este camino del conocimiento, del acompañamiento, como nos habéis mostrado también, y de los cuidados. Por mi parte, nada más, agradecer el lujo de haberos tenido a cada una de vosotras. Posteriormente habrá un espacio para que las personas puedan realizar preguntas, quizás en un foro, acerca de lo que les ha podido surgir alrededor de esta conversación,
y que así se pueda interaccionar un poquito más. Seguiremos en contacto, espero que también, como comentaba Ana, esto sea una red que empiece a crearse a través de este congreso y que también sirva el congreso como esto, ¿verdad? Como espacio de encuentro para conocernos, para compartir y para seguir avanzando. Nos despedimos entonces por aquí. Quedamos a vuestra disposición, a disposición de todas las personas participantes en el Congreso. Agradeceros mucho la escucha, el haber compartido con nosotros este espacio y esperando de verdad que sea de vuestro interés y de vuestro aprovechamiento. Un saludo y muchísimas gracias a todas.